Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una emisión más de tu programa, Los Misterios de la Amazonía, entre columnas, aquí en Radio Infinito. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión, porque hoy tenemos un invitado de lujo, un querido hermano que nos viene a platicar, que venimos a platicar con él. Él es nuestro querido hermano Adolfo. ¿Cómo estamos, mi hermanito? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes, agradezco la invitación que me hicieron y bueno, pues aquí vamos a platicar un rato del tema que usted me comentó y espero que sea de su agrado. Pues queríamos empezar, mi querido hermano, sabiendo para todos nuestros videoescuchas, ¿quién es Adolfo Huerta?
Bueno, Adolfo Herrera es... Adolfo Herrera, perdón, ya te ando cambiando el apellido. Adolfo Herrera, soy un ciudadano que nace en el estado de Hidalgo. Actualmente tengo 59 años y bueno, he cursado por diferentes tipos de actividades a lo largo de mi vida. Si pudiéramos definirte en una sola palabra, ¿quién es Adolfo Herrera? Bueno, pues una persona comprometida con lo que hace todos los días. Practico el respeto, la tolerancia con las personas que conozco y el aprecio por mis semejantes. Perfecto. Y aparte, yo quiero que toquemos un poquito, no sé si lo podamos decir, si lo quieras decir, pero perteneces a la formación castrense, o perteneciste a la formación castrense. Bueno, sí es un antecedente que laboré en las Fuerzas Armadas, así es. Y lo pregunto porque justamente el día de hoy tenemos un tema que va como que ligado a la formación, a los requisitos, no solamente masónicos, sino también de la vida, que es la disciplina. Y yo quisiera saber, para Adolfo, el militar, ¿qué fue la disciplina? Bueno, la esencia es que la disciplina tiene varios conceptos, dependiendo del ámbito en el que uno lo quiera aplicar, pero de manera general es el cumplimiento de reglas, de normas. Y esta disciplina, al menos en las Fuerzas Armadas, está bien definida en las leyes y reglamentos que regulan la vida del personal militar. El Reglamento General de Deberes Militares establece que la disciplina es la norma a la que los militares deben de ajustar su conducta y tiene como base un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, así como el fiel y exacto cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan a la vida militar. Ok. ¿Y ya eras disciplinado antes de entrar al ejército? Yo creo que cada ser humano practica la disciplina desde que nace con los valores que nos inculcan en nuestro hogar. Y la disciplina, como le comentaba, pues tiene varios aspectos en los que se manifiesta la puntualidad, el orden, los buenos hábitos. Quizás podamos tener poca o mucha disciplina, eso depende de cómo nos cultivemos a lo largo de la vida. Y el día de hoy, al entrar a la masonería, ¿encuentra una diferencia en la forma de ver la disciplina o sigue siendo la misma? Bueno, ciertamente en las actividades de la perfección, yo considero que en cada ser humano aprecia los valores y la disciplina de conformidad con sus creencias, ¿no? Es una cuestión de virtud, es decir, uno las practica todos los días para desarrollarlas. Pues siempre va a haber diferencias porque no se aprecian igual, somos de libre pensamiento. ¿Siempre te gustó la disciplina? Sí, desde niño fui muy disciplinado, me levantaba muy temprano, tenía actividades desde muy temprano que acudía y conducía al pie de la letra. Los horarios que tenía eran muy cortos y apenas me daba tiempo para cumplir con mis diferentes tareas. Dentro de la disciplina, ¿hay algún momento en el que sea, pues no, tal vez no cansada, pero que no guste tanto la disciplina? Es decir, ¿hay momentos en los que uno dijera, ya no quiero ser tan disciplinado, quiero descansar un poco? Bueno, en mi concepto no.
En mi concepto se es disciplinado aún hasta para administrar el descanso, el reposo, Ok. ¿no? Tan es así que, por ejemplo, si estamos trabajando, te asignan un horario de trabajo y te dan una hora para que tomes tus alimentos o para que descanses, de acuerdo con la ley laboral. Si estás en la escuela hay un lineamiento muy estricto del comportamiento que debes de observar en cualquier nivel escolar. Y también existe un momento para la relajación, pero esa relajación no necesariamente tiene que ser indisciplinada, aunque en exceso pues puede causar molestias para algunos, ¿no? ¿Cómo amar la disciplina? ¿O cómo querer la disciplina? Porque muchas veces nos dicen, tienes que ser disciplinado, muchas veces no gustamos de la disciplina, y lo digo porque el ser humano per se, pues, quiere la libertad, ¿no? Claro. Y ahí que cabría preguntar, ¿la disciplina libera o somete? Yo creo que nos libera. Cuando nosotros nos comportamos de manera disciplinada, practicamos algo muy particular que es el respeto. Y cuando nosotros nos colocamos en límites, estamos respetando el espacio de los demás. Eso es manifestar vivamente la disciplina. Entonces, definitivamente, en el andamiaje que uno recorre en la vida, si se va marcando unos límites, pues esta no tendría por qué ser molesta, al contrario, ¿no? Tendría que ser siempre positiva y invitarnos al desarrollo, no nos tendría por qué estancar. ¿Quién impone la disciplina? El contexto, el momento y las normas que cada ámbito de la vida nos regula. En este mismo espacio, ustedes tienen lineamientos de conducta y están marcando una disciplina para poder desarrollar la función. Y hay momentos en que la disciplina pueda contravenir la moral o la ética. Yo creo que esa es una percepción de las personas. La disciplina no tiene por qué contravenir reglas, porque si no entonces ya se incurre en indisciplina. Es la percepción de las personas. Ok. Cuando hablamos, antes de entrar a la disciplina masónica, ¿cómo llegas a la masonería? Bueno, por voluntad y buscando ser un mejor ciudadano. ¿Ha habido un antes y un después de Adolfo en la masonería? Bueno, ciertamente tengo poco de haberme iniciado y definitivamente sí he encontrado mejoras en mi conformación como ser humano. ¿Cuál dirías tú que es la principal mejora que has obtenido? El cambio de pensamiento. ¿Antes eras muy rígido? Siempre he sido muy rígido y me he flexibilizado. Tengo una visión más concreta de mi entorno y eso pues me ha favorecido porque tengo un mejor trato ante la sociedad. Justo a mí me parece, con todo el respeto, no un experimento, sino un análisis muy complejo, porque venir de la vida castrense, en donde básicamente casi todo es o blanco o negro, ¿no?, a entrar a la vida masónica en donde te dicen hay libertades, no todo es negro ni todo es blanco, hay grises. ¿Cómo ha sido esto para ti? Bueno, todavía quizás no tengo el suficiente conocimiento en el mundo masónico para poder ejercer una opinión de ese tipo, pero más bien a mí me gustaría comentarle que en el ámbito de la disciplina nosotros debemos de identificarla como la capacidad de actuar, y esta actuación debe ser debidamente coordinada, ordenada y además sistémica. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de normas y hay una metodología o un código ya establecido, si lo cumplimos, pues lo debemos de hacer con perseverancia, con una constancia, ¿no?
Y además de constancia, pues tenemos que tener autocontrol, y eso es muy importante para cualquier ser humano que se rija por la disciplina propia, ¿no? ¿Qué es el autocontrol para ti? El autocontrol es controlar las emociones. ¿Es difícil hacerlo? Sí, sí es difícil, sobre todo cuando usted está enfrente del peligro, enfrente de lo que le causa dolor, enfrente de actos que usted puede identificar como riesgosos, pues es difícil controlarse. ¿Y cómo se ha logrado? ¿Cómo lo logra? Con disciplina mental. ¿Hay algún ejercicio específico que pudiéramos hacer? Sí, claro, usted va viviendo diversos escenarios, los valora, los reflexiona y establece pautas de conducta y formas en que debe de atender o responder ante esos estímulos negativos. Cuando hablamos de gobernarse a uno mismo, de controlarse a uno mismo, ¿cuál es el principal reto al que nos encontramos? A nosotros mismos, la resistencia que nosotros mismos oponemos. Lo comento porque justamente la disciplina masónica comienza por la regulación de la conducta, en la logia, el silencio cuando el otro habla, el respeto al ritual, la puntualidad, ¿no? Llegar a los trabajos puntualmente, el uso correcto de las formas, de los títulos, que no es una rigidez vacía, sino un entrenamiento de la atención y del respeto. Porque hay una máxima o una ley hermética que dice que como es afuera es adentro y como es adentro es afuera, ¿no? Entonces no puedo ser o no puede haber un orden interior si no hay un orden exterior. En logia, y aclaro, no es revelar ningún secreto, no estamos revelando ningún secreto porque, aquí hago un paréntesis, existen dos cosas que es el secreto y el misterio, ¿no? En internet podemos encontrar las liturgias de los 3 grados, las palabras, los toques, etcétera, etcétera, pero hay algo que se llama el misterio, y el misterio masónico justamente es la experiencia que nosotros obtenemos a través de esos actos, ¿no? Eso no lo podemos decir porque justamente son experiencias que cada quien puede tener y que solamente las personas que lo hemos vivido lo pueden experimentar. Cuando hablamos de destruir los impulsos, ¿qué es lo que nos debe de gobernar? Bueno, bajo mi concepto personal, sin definirlo en un ambiente más amplio, lo que nos gobierna es la creencia. Todo el ser humano, cuando nace, crece y se desarrolla, empieza por ser educado en casa, y ahí nuestros padres, basados en sus creencias, nos van educando. Ellos nos definen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral o lo que nos afecta, que va contra la moral de las personas. Y luego ahí tiene influencia la sociedad. Entonces, en esa manifestación de ideas, el ser humano se va cultivando y va creciendo con conductas positivas, o igual puede ser con conductas negativas, porque lo que es bueno para unas personas puede ser malo para otros. Lo importante es que si, así como hay reglas escritas en la parte más objetiva y que podemos interpretar como la norma del derecho, pues también está lo no escrito, ¿no? El aspecto subjetivo en el que las personas se conducen por lo que aceptan moralmente como positivo para ellos. Los usos y costumbres. Exacto. ¿Cómo podríamos entonces definir cuando un uso y costumbre nos lleva hacia una disciplina positiva o hacia una disciplina negativa? Cuando buscan el bien común. En toda disciplina lo que produce es el bienestar común, le da un grado de satisfacción superior porque usted ya cumplió con una serie de reglas y además se adiciona a esas reglas. Si no las acepta, entonces ya no encuentra el punto de la felicidad. ¿Cómo podríamos definir la felicidad? Pues como un estado en el que nosotros aceptamos de manera consciente que lo que estamos recibiendo es positivo para nosotros.
em, la masonería exige una disciplina moral, por así decirlo, ¿no? La búsqueda de la verdad, la práctica de la virtud, el dominio de las pasiones. Em, ¿Consideras que debemos aprender a controlar, a ordenar las pasiones, nuestros vicios e imperfecciones, o que debemos aprender a suprimirlos? Bueno, desde mi punto de vista, todo lo que sea una imperfección se tiene que eliminar. Esa es la base, es cuando está, por ejemplo, tenemos un pedazo de madera y lo estamos puliendo. Lo tocamos, lo vamos palpando y encontramos que en ese pedazo de madera todavía se sienten las imperfecciones, entonces seguimos puliendo hasta que esté completamente lisa. Supongo que lo mismo pasa con la conformación del ser humano. Conforme vamos creciendo en la vida, vamos eliminando todo tipo de imperfecciones o que al menos nos causa problemas por la conducta desplegada. Y esa es la parte esencial del pensamiento apegado a la disciplina. Si somos disciplinados y cumplimos con una serie de objetivos, de normas, de reglas de conducta, que además son aceptadas moralmente, bueno, entonces sí se está trabajando y nos estamos puliendo. ¿Dónde entra la razón o el uso de la razón para gobernarnos? Cuando reflexionamos sobre el acto que estamos desplegando y si es positivo o no es positivo. ¿El hombre es libre y de buenas costumbres o tiene que aprender a ser hombre libre y de buenas costumbres? Bueno, todos los seres humanos nacen con libertad. Yo así lo he visto desde niño, que todos nacemos, nadie nace oprimido, todos nacemos con libertad. A lo largo de la vida y de acuerdo al lugar donde se desarrollan y crecen, pues van teniendo límites. Entonces, el ser humano, si crece con más límites, yo le llamaba piedras, si crece con más piedras en su espalda y tiene que cargar con un mayor número de problemas, puede ser muy disciplinado, pero esos problemas lo van a vencer. En ese contexto, si el ser humano no aprende a razonar para eliminar esa serie de obstáculos que la vida le va a poner, pues definitivamente podrá ser muy disciplinado, pero no va a alcanzar un desarrollo. Entonces va también ligado la experiencia emocional con la disciplina. Sí, claro. Para mí es fundamental cómo manifestamos nuestros dolores, nuestras quejas, nuestras vehemencias, con risas o con llanto, o con temor, con gestos, ¿no? Así las manifestamos. Entonces, dominar las emociones no significa que las dejemos de sentir. Lo que pasa es que aprendemos a controlarlas. ¿Y qué sucede cuando racionalizamos de más una emoción? Pues entramos en el mundo de la perfección. Como hombre libre y de buenas costumbres, ¿cómo podrías transmitirle la disciplina a los demás? Bueno, de entrada personal, siempre es una cuestión que debe de ser unívoca o inequívoca para que cada persona actúe conforme al deber ser. Y de ahí lo transmite uno con la familia. Ellos son los que reciben ese bagaje de actitudes porque son los más cercanos a uno. Mi buen o mal comportamiento ellos lo van a resentir de inmediato. Entonces, de esa manera, y considerando que la familia es la base de la sociedad, influye uno en la sociedad, ¿no? Tenemos casos muy interesantes de conductas que a veces no son tan positivas. No es lo mismo acudir al gran centro de la Ciudad de México, donde todo el mundo anda movido,
activo, buscando la subsistencia, en donde se cometen muchas actividades que probablemente no sean tan morales, pero que para ellos es una forma de vida. Entonces, si esa es su conducta, si eso es lo aceptado por ellos, entonces es ahí donde se manifiesta la costumbre, ¿no? Nosotros difícilmente podríamos cambiar esa costumbre, pero sí podemos influenciarla para que se perfeccione, para que sea mejor, para que sea más aceptada por el resto de los ciudadanos. Sobre todo la Ciudad de México que decían por ahí, y hay una historia de Salvador Dalí que dice que nunca quiso regresar a México porque México era más surrealista que sus propias pinturas, y que en la Ciudad de México, para que alguien se sorprenda, y ese es el dicho que quería decir, para que alguien se sorprenda en la Ciudad de México está muy difícil porque se ve de todo, y de todo es de todo, y justo creo que pues tratar de cambiar ese pensamiento a veces estaría como que medio complicado, porque ellos llevan haciéndolo años, y años y años y años, y es algo que, como bien dices, se ha transmitido de generación en generación, y que pues lo único que podemos hacer es tratar de perfeccionar lo que hacen para que lo hagan bien, siempre y cuando no sean actividades ilícitas, ¿no? Porque también me ha tocado algunas cuantas experiencias en la Ciudad de México no tan agradables, pero desde tu punto de vista, ¿sientes que le falta más disciplina al mundo? ¿A la sociedad en general? Es compleja la respuesta que yo pudiera dar, porque lo estamos viviendo actualmente, estamos en un mundo que está convulso por diferentes creencias, motivos, por la hegemonía, por que pretendemos llevar las soluciones a otros niveles en la geopolítica del desarrollo de las sociedades. Y yo creo que más que disciplina, lo que nos hace falta es un acto de constricción, de valorar hacia adentro como sociedad, así como nosotros, el ser humano empieza por sí mismo. Bueno, ya en el conjunto, en la sociedad, pues deberíamos primero resolver nuestros propios problemas y después salir al mundo para poder, con buenas prácticas, con buenos ejemplos, enseñar o invitarlos a que aprendan de nuestros buenos actos, ¿no? Es complejo una respuesta así tajante, si falta o no disciplina en el mundo, ¿no? Más bien hay convulsiones, y cuando hay muchas convulsiones la disciplina se rompe. Sobre todo porque justo estamos viviendo en un México, en un país, en un mundo que es demasiado complicado, y que aquí quisiera hacer algunas preguntas. ¿Sientes que la educación se ha relajado? ¿Que la disciplina se ha relajado? Desde el punto de vista educativo, yo creo que no. Los tiempos cambian, insisto en que es la percepción de las personas, el cómo quieren vivir. Lo que me parece interesante es cómo llevamos la educación a los niños, a la juventud, porque más allá de relajarse, es la forma en cómo ellos aprecian sus libertades, las condiciones en que deben competir para poder subsistir. Entonces, en ese mundo en el que se está buscando el equilibrio, no podríamos definir que la educación agreda o tienda a hacer que haya más relajamiento de manera disciplinaria. Hay países que nos ponen el ejemplo, ¿no? Sobre todo los países asiáticos, que además lo hacen a través de modelos de calidad, y la calidad empieza por la conducta, por la aceptación de la regla y de la norma que nos gobierna. Entonces, yo creo que no es así, o sea, no, la educación no nos lleva al relajamiento, la educación nos lleva a la aceptación de normas y reglas para controlar nuestra conducta. Entonces tendría que iniciar la disciplina desde casa. Desde luego, sí, siempre ha sido así. ¿Y cómo podemos invitar nuevamente a los jóvenes, a los padres de familia que hoy nos ven,
porque esa es una percepción muy personal. Siento que en estas generaciones como que ya no se puede regañar, ya no se pueden poner límites, ya no se puede hacer nada y la disciplina se ha dejado un poco de lado, ¿no? Tal vez sea mi percepción y es una opinión personal que nada tiene que ver con la opinión de la radio ni de la fundación, sino siento que sí estamos avanzando hacia más libertades, pero que se están convirtiendo en libertinajes al final de la cuenta, porque están sucediendo muchas cosas justamente en México, en como el homicidio de estas dos maestras, como muchos niños que están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo y que tal vez sea falta de disciplina, tal vez sea falta de mano firme, tal vez sea falta de aceptar y acatar las reglas, pero ¿de dónde podría venir el problema? En la familia. Mi percepción es que la familia es fundamental en la educación de los jóvenes, porque ahí nace ese valor, el de la disciplina. Y contextualizarlo, habría que empezar por preguntarle a ese joven por qué actuó de esa manera. Entonces tendría que llegar un psicólogo, un sociólogo y todo un equipo de trabajo para entender por qué el joven actuó así. Y con todo y eso quizás no lo comprenderíamos, porque es su capacidad para razonar y para observar el mundo que lo rodea. Ese tipo de temas siempre son un poquito agrestes, pero si nos centramos en el deber ser de las familias, lo que nosotros inculcamos y sembramos es lo que vamos a cosechar, tarde o temprano. Si somos permisibles o muy permisibles, tendríamos que tener una serie de reglas, de conductas y de protocolos para evitar que la permisibilidad dañe la esfera de los demás, empezando por su esfera jurídica, la esfera de su derecho a subsistir, ¿no? Cuando se transgrede lo jurídico, ¿podemos ser o podría una persona ser disciplinada para lo malo? Hasta lo malo tiene una disciplina, porque tiene que actúan con un patrón que muchos de las personas que llegan a cometer actos que la ley califique como delitos, pues de entrada se apartan del deber ser, y el deber ser está normado con el derecho objetivo. Entonces, si ellos se apartaron ya de ese deber ser, entonces ya de entrada ya no son disciplinados. Pero para ellos, en su mundo interior, en su razonamiento y de la justificación del por qué actuaron de esa manera, pues sí ejercen disciplina. Eso me queda claro. O sea, nosotros el resto lo vemos como un acto de indisciplina, pero para ellos esos son sus estándares de comportamiento. Y ese equilibrio se rompió, ¿no? Se rompió para el resto de la sociedad. Por eso tenemos leyes que nos regulan y regulan todos nuestros actos. ¿El trabajo de la disciplina termina algún día o es un trabajo continuo? Es continuo, es como respirar, ¿no? Hoy dormimos y nos despertamos a las 5 de la mañana porque tenemos una actividad y hay que empezar más temprano, pero igual tenemos la oportunidad de dormir hasta las 10 de la mañana si queremos, ¿no? O si estamos muy cansados y además tenemos la oportunidad de hacerlo. Es continuo, la disciplina es una acción permanente que debemos de observar todo el tiempo. ¿La disciplina va a favor o en contra de la voluntad humana? Si la percibe positivamente, siempre va a ser a favor. Habrá quien la perciba de manera negativa. Ok. Oigan, pues tengo por acá, vamos a ir unos pequeños cortes, pero antes de ir al pequeño corte, quiero comentarles que nuestros amigos de Apinatura tienen la mejor miel orgánica, que es 100% certificada, real y natural. Y por cierto, por acá tenemos que el jueves 21 de mayo a las 16 horas estaremos teniendo el taller presencial
de like al delito impartido por nuestro maestro Genaro García Jorge, máster en sistema acusatorio y juicios orales. Vamos a un pequeño corte y regresamos con esto que es Los Misterios de la Masonería en Radio Infinito. No te despegues. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Pues estamos de vuelta, mis queridos rayitos viajeros. Oigan, antes de entrarle de lleno a los saluditos, le mandamos un saludo a Jesús Jiménez, que nos está escribiendo por los comentarios, y también déjenme leer algunos mensajitos que nos están dejando por WhatsApp. Por acá Lupita nos escribe y manda saludos a su mamá. Te dice que siempre escuchan juntas este programa y que hoy no iba a ser una excepción. Un abrazo hasta donde estén, Lupita. También Jorge, que anda trabajando pero con un audífono puesto, le manda un saludo a su hermano y dice: no te rajes, sigue firme. Y mira, sin querer ya nos pusimos en sintonía hoy con lo que vamos a hablar, con lo que estamos hablando. Hay un mensaje que me gustó mucho, Carla, le mando un saludo a su esposo, que está en turno, y dice que lo admira por su disciplina, por no soltarse aunque esté cansado. Esa es la palabra que pesa, pero que también sostiene la disciplina. Y bueno, también nos están llegando algunos saluditos que Carlos Méndez: la disciplina en la masonería no solamente se ve como regla, sino como un camino hacia el perfeccionamiento. Me parece una idea muy profunda. Saludos hasta el oriente de Querétaro. Laura Sánchez: me llama la atención cómo la disciplina masónica no es impuesta, sino que nace desde la convicción interna de un individuo. Es correcto, Laurita. También un saludo para Jorgito Ramírez: creo que hoy en día hace falta ese tipo de disciplina consciente, no solo en logias, sino en la vida cotidiana. Correcto, mi Jorgito. Y Andrea López: Andy, interesante cómo vinculan la disciplina con la libertad. Suena contradictorio, pero tiene mucho sentido. Es correcto, mi querida Andy. Y Miguel Torres: se nota que la disciplina en la masonería va más allá de los horarios o reglas, porque es algo espiritual y ético. Y por acá nuestro querido amigo Luis Herrera nos pregunta: ¿la disciplina masónica tiene alguna influencia directa en la vida profesional de sus miembros? Y Eduardo Paredes nos pregunta: ¿existen rituales específicos que ayuden a fortalecer la disciplina interior? Híjole, pues bueno, vamos con algunas preguntas. ¿La disciplina masónica ha tenido alguna influencia directa en tu vida personal? La verdad es que como voy iniciando, explico nuevamente que
que sí va teniendo cosas positivas, me va dejando una muy buena carga de aspectos que además me son muy útiles para vivir a plenitud. Pero yo quisiera comentarle en el ámbito general, ¿no? Yo creo que como toda actividad humana, tiene que tener una serie de factores y de aspectos que son sustantivos para que la disciplina se manifieste. Y en ese orden de ideas, pues empezamos diciendo que debe ser un acto aceptado y autorregulado. Si no, entonces no puede existir disciplina, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Debemos de tener además un enfoque, debe de ser claro el establecimiento de nuestras ideas, a dónde queremos llegar, entonces debemos de tener un objetivo. Y para poder lograr el objetivo, pues debemos de tener una serie de caminos que vamos a recorrer, y de estos deben ser muy disciplinados, porque si no, no lo logramos, y de ahí nacen las metas. Cuando uno está en el proceso, por ejemplo, de planeación, y que lleva a cabo un programa de desarrollo, un programa educativo, un programa de la actividad que uno quiera establecer, definitivamente sigue ciertos pasos. Y ahí se manifiestan esas metas, esos objetivos, esas actividades que tenemos que desarrollar como relojito, de manera muy puntual. Si no lo hacemos, se pierde la disciplina y ya no se cumplen con las metas. ¿La disciplina sustituye a la motivación? Más bien, la motivación hace que nos hagamos más disciplinados, porque yo quiero ser juez en 3 años. Entonces, establezco mi programa y la motivación es que quiero ser juez. Y a través de la disciplina y de todas las actividades que yo haya establecido, el cumplimiento estricto de esos actos es lo que me va a llevar a cumplir con ese objetivo, con esa meta, ¿no? Van de la mano. Okay. ¿La disciplina, entonces, permite o no permite la improvisación? Yo considero que no. Ok. Entonces, para ser disciplinado, y contestando la segunda pregunta que nos hacían, tenemos que ser metódicos, sistemáticos, tenemos que establecer nuestras metas firmes para que ello nos motive a poder ser disciplinados, y sobre todo tener nuestros cómo y nuestros porqués muy claros. Claro, ¿correcto? Desde luego. Perfecto. Pues, ¿a quién le mandamos saludos, mi querido Adolfo? Bueno, pues le mando saludos a toda la fraternidad, a todas las personas que nos escuchan, y sobre todo pues a mi familia. Perfecto. Pues yo le mando saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, a todos nuestros queridos amiguitos, rayitos viajeros que nos estuvieron mandando mensaje a través del WhatsApp y a través de los comentarios, y que sobre todo les voy a decir por aquí algunas cositas. Que lo singular de la disciplina en la masonería es que uno de los 3 niveles que suelen estar separados, que es el trabajo exterior, que es la conducta, el ritual, el estudio, y el trabajo interior, que es el autoconocimiento y el dominio de las pasiones. El trabajo trascendente, que es la construcción del templo como la metáfora de la humanidad más perfecta. La disciplina no es un fin en sí misma, sino el método de perfeccionamiento. El masón trabaja sobre la piedra en bruto, no para ser obediente, sino para ser libre. Y la gran pregunta que la masonería deja abierta y que la hace filosóficamente honesta es si alguna vez la piedra queda terminada o si el trabajo es por naturaleza inalcanzable. Mi querido Adolfo, para poder despedirnos, yo quisiera que siempre les pido que se despidan con una frase de vida. Una frase que cuando la escuchen digan, solamente Adolfo la pudo haber dicho, o esa frase representa a Adolfo. Lealtad y perseverancia. 2 de los valores humanos más importantes, lealtad y perseverancia. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Esperamos que no sea la primera y la última vez que nos acompañes, que te podamos tener más tiempo con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Adolfo. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti y gracias a todos mis queridos rayitos viajeros que nos acompañaron hasta el final de esta emisión. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y fíjense, mi frase de vida
queda perfecta con el tema del día de hoy. Recuerden que la disciplina te lleva al éxito mucho, mucho antes que el talento. Te envío toda la luz desde mi ser y te invito a que nos acompañes el lunes, porque esto es Radio Infinito. Gracias por acompañarnos. Te envío toda la luz desde mi ser.